Con todo, los testigos de Jehová se han ocupado en su Biblia de ir cambiando muchos de los textos donde precisamente la Escritura nos habla de que Cristo es Dios. Y vamos a ver, aunque solo sean 2 o 3 de estos textos cambiados en su versión del Nuevo Mundo. Vamos a ir a Tito capítulo 2 y versículo 13. Dice así en su parte final. El texto habla de que mientras esperamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y Salvador Jesucristo. El texto es bastante clara. La esperanza de los creyentes es precisamente el hecho de la venida del gran Dios y Salvador Jesucristo. Es bastante claro. Bien, pues fíjense cómo traduce la versión del Nuevo Mundo. Mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y del Salvador Cristo Jesús. Por un lado queda el gran Dios, por otro lado queda el Salvador Cristo Jesús. Pero no es esto lo que escribió el apóstol Pablo cuando escribió a Tito. Él habla de que esperamos a nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Introduciendo un del, los testigos de Jehová han cambiado totalmente el sentido de la frase. Vamos a ver otro texto más cambiado. Se encuentra en la carta a los Romanos capítulo 9 y versículo 5. A quienes pertenecen los antepasados y de quienes vino Cristo según la carne, Cristo siendo Dios para siempre, amén, etcétera, etcétera, por los siglos, amén. El texto dice literalmente Cristo siendo, o en cualquier versión que ustedes tengan puede decir Cristo el cual es, o Cristo quien es, Dios, etcétera, etcétera. Bien, la versión del Nuevo Mundo traduce así: a quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino Cristo según la carne, punto. Dios que está sobre todo sea bendito para siempre, amén. Por un lado queda Cristo, por otro lado queda Dios, que sea bendito para siempre, amén. Aunque la palabra sea no está en absoluto incluida en el original. De nuevo, el texto de la versión del Nuevo Mundo intenta negar el hecho de que Cristo es ese único Dios que fue profetizado, que sería precedido por Juan el Bautista, que iba a venir a salvarnos, que sería vendido por 30 piezas de plata. Esto, aparte de deshonesto, es muy grave teológicamente. Vamos a ver otro texto cambiado. Hebreos capítulo 1 y versículo 8. Pero en relación con el Hijo, el Padre, que es el que está hablando, dice: el trono tuyo, oh Dios, por el siglo del siglo o por los siglos de los siglos. Pero es bastante claro. El Padre está diciendo Dios al Hijo. Dice: el trono tuyo, oh Dios, etcétera, etcétera. Pues fíjense cómo han cambiado este texto en la versión del Nuevo Mundo. En la versión del Nuevo Mundo, la versión que utilizan los testigos de Jehová, dice así: pero con respecto al Hijo, Dios es tu trono para siempre. Mientras que en el texto original griego y en cualquier versión que ustedes manejen, el Padre está llamando Dios al Hijo. En la versión del Nuevo Mundo dice Dios es tu trono para siempre, lo que es un cambio bastante considerable. Y sin embargo yo diría que el tiro les ha salido por la culata, como decimos en España, porque si Dios es el trono del Hijo, alguien muy grande tiene que ser el Hijo. Generalmente los reyes son más importantes que los tronos en los que se sientan. De modo que incluso puestos a falsear el texto, parece que les ha quedado bastante mal en ese sentido. Vamos a ver otro texto cambiado de la versión del Nuevo Mundo, y a continuación vamos a ver por qué se han cambiado estos textos. Acompáñenme ustedes a Éxodo 3:14. Y vamos a ver otro texto cambiado bien interesante. Voy a leerlo primero en la versión Valera, pero pueden ustedes leerlo en cualquier versión que tengan en las manos. Luego veremos lo que han hecho en la versión del Nuevo Mundo. Dice así en Éxodo 3:14. Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Moisés ha estado preguntando a Dios: bueno, ¿y qué nombre les voy a decir que tienes cuando los hijos de Israel me pregunten cómo te llamas? Y él dice: yo soy el que soy. Diles: yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy, en ese sentido, Eyé, en hebreo, es precisamente el título que Dios se da en ese momento. Fíjense ahora lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, y versículo 24.
Y fíjense lo que está diciendo Jesús aquí. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús estaba hablando con aquellos judíos y había mucha controversia sobre quién podría ser. Y las palabras de Jesús son bastante claras. Mira, no le deis más vueltas. Vosotros sabéis que cuando Dios se manifestó a Moisés en aquella zarza, le dijo, yo soy. Y diles, yo soy, me envía a vosotros. ¿Queréis saber quién soy? Pues os lo voy a decir. Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. El mismo Dios que se manifestó a Moisés es el que tenéis ahora delante de vosotros, es el que está delante de vuestras narices. Y si no reconocéis ese hecho, si no podéis aferraros a ese mismo Dios, moriréis en vuestros pecados. Pero fíjense cómo han cambiado este texto en la versión de los testigos de Jehová. En Éxodo 3:14 dice de la siguiente manera, en vez de yo soy el que soy, dice así. Ante esto Dios le dijo a Moisés, yo resultaré ser lo que resultaré ser. Y añadió, esto es lo que has de decir a los hijos de Israel, yo resultaré ser, me ha enviado a ustedes. Cualquiera descubre aquí al yo soy el que soy. Y en Juan 8:24 han traducido, si no creéis que yo soy ese, y vayan ustedes a adivinar qué es eso de ese, moriréis en vuestros pecados, aunque por supuesto el ese no está en el original. Cambiando estos dos textos, el de Éxodo y el de Juan, parece que ocultan el hecho de que Jesús no era sino Dios encarnado. Y esto es, yo diría que, pero bien grave. Mientras que la Biblia nos muestra que existe un solo Dios, mientras que la Biblia nos dice que ese Dios existe en varias personas, mientras que la Biblia nos dice que ese Dios, de una manera que no podemos comprender, pero que es clarísima, se encarnó un día en el vientre de una virgen que vivía en Galilea, mientras que nos dice que ese Dios creció como un niño, después como un joven y luego como un hombre, mientras que nos dice que ese Dios, según la profecía, fue precedido por Juan el Bautista, fue traicionado por uno de sus discípulos, fue vendido por 30 piezas de plata y acabó muriendo en la cruz por nosotros. Frente a ese hecho de cómo fue el mismo Dios encarnado en un hombre el que tomó sobre sus hombros en la cruz para morir en ella y redimirnos con su sangre, la teología de la Watchtower intenta borrar todos esos textos en la Escritura y al mismo tiempo decirnos, no, mire, Dios, ¿por qué iba a molestarse? ¿Por qué se iba a ensuciar las manos por nuestra salvación? Mandó a un Dios creado, a un arcángel, para que se tomara ese trabajo. Sí, algo le importábamos, pero no lo suficiente como para ser él mismo el que llevara la cruz mediante la cual nos salvó. En ese sentido, realmente la traducción de los testigos de Jehová es aterradora, pero aún más aterradora me parece su teología. Durante años me estuve preguntando de dónde podían haber sacado los testigos de Jehová unas ideas tan absolutamente retorcidas para traducir de esa manera su Biblia. No existe ninguna Biblia como esta, ninguna Biblia cambia los textos así. ¿Esto había sido una inspiración original suya o se habían basado en algo? Y durante años me lo estuve preguntando hasta que lo descubrí de una manera absolutamente casual. Cuando los testigos de Jehová mencionan su traducción torcida de Juan 1:1, solamente se apoyan en otra versión que es igual, una versión que es la versión de Johannes Greber, que según ellos era un sacerdote católico. Estuve buscando la versión de Johannes Greber, pues removiendo Roma con Santiago, como decimos ahí en España, a ver si podía encontrar cómo alguien había podido traducir tan mal como ellos el Nuevo Testamento. Y un día, casualmente, la versión de Johannes Greber cayó en mis manos. Y era una versión curiosa, porque el autor decía que había recibido una ayuda especial a la hora de traducir su versión. Les voy a leer lo que dice Johannes Greber de su traducción, una traducción que se parece como una gota de agua a otra gota de agua, a la versión del Nuevo Mundo, la versión de los Testigos de Jehová. En el prólogo de su traducción del Nuevo Testamento, Johannes Greber dice así: muchas contradicciones entre lo que aparece en los rollos antiguos y el Nuevo Testamento surgieron y fueron tema de las oraciones de Greber, de las oraciones constantes de Greber, pidiendo guía. Greber se encontraba con que lo que él pensaba y lo que veía en el Nuevo Testamento era distinto, de modo que oraba pidiendo guía. Fíjense a quién oraba pidiendo guía. Oraciones que fueron contestadas
y las discrepancias clarificadas por el Espíritu Mundial de Dios. La esposa de Greber, una médium del Espíritu Mundial de Dios, fue a menudo el instrumento para dar las respuestas correctas de los mensajeros espirituales al pastor Greber. Johannes Greber había sido un sacerdote católico, pero después se hizo espiritista. Y tenía que traducir de alguna forma el Nuevo Testamento, y se encontraba con que el texto griego no coincidía con sus enseñanzas espiritistas. Él creía también que Cristo era un ser creado y que era el arcángel Miguel. No creía tampoco en el infierno ni en la inmortalidad del alma. Y cuando iba traduciendo el Nuevo Testamento desde el texto griego, se encontraba con que aquello era distinto. De modo que pidió una orientación. Y como su esposa era una médium espiritista, pedía a los espíritus que le aclararan cómo tenía que traducir Greber su Nuevo Testamento. Y los espíritus se lo decían. Y salió una cosa idéntica a la traducción de los testigos de Jehová. ¿Y sabían los testigos de Jehová que efectivamente Greber era un espiritista? Pues sí. Aparece en distintas publicaciones de ellos diciendo que efectivamente era un espiritista. En la atalaya del 15 de febrero de 1956, en la página 111 y párrafo 11, dice así: está muy claro que los espíritus en los que el ex sacerdote Greber cree lo ayudaron en su traducción. Pero pese a que sabían que era un espiritista, pese a que sabían que había espíritus demoníacos que le habían ayudado en su traducción, ellos editaron la versión del Nuevo Mundo, que era idéntica a la versión espiritista de Greber. Y parece que empezamos a terminar de atar cabos sobre quién dirige la sociedad de los testigos de Jehová. En este sentido es bastante claro.